ahora pasamos a la presentación de otro colega agrónomo. En este caso es Adam Colman. Adam es graduado de la carrera de Ingeniería Agronómica por la Facultad de Ciencias Agrarias en la Casa Matriz en San Lorenzo. En el año 2011 cuenta con una maestría y un doctorado, 2014 y 2018, en fitopatología por la Universidad Federal de Viçosa, en Minas Gerais. Además, una estancia postdoctoral de 1 año y medio en la Clínica de Enfermedades de Plantas de la misma institución. Actualmente se desempeña como docente investigador del área de protección vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Su línea de investigación se basa en el estudio de la etiología de enfermedades fúngicas, plantas de importancia agrícola, forestal e industrial, así también como bioprospección de hongos antagónicos, endófitos, hiperparásitos para el control biológico de enfermedades en plantas. Cuenta con publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, también nacionales, participación como expositor en congresos nacionales e internacionales y bueno, es nuestro eh, taxónomo de alto nivel actualmente, ¿verdad? Es uno de los taxónomos de alto nivel que contamos en el país que no teníamos y ahora que los compañeros volvieron, bien, le tenemos a Horacio, le tenemos a Cristian. Entonces es un placer poder escucharlo. Muchísimas gracias por aceptar formar parte de este evento. Entonces, la sala es tuya y muchísimas gracias una vez más. Bueno, antes que nada, quería agradecerles por la invitación a la comisión organizadora del evento, ¿verdad? A la gente del CEMIT y a Andrea. Para mí, sinceramente, es un gusto poder estar participando y compartiendo también con los demás investigadores del país algunos trabajos que estamos realizando con relación a este grupo de microorganismos que es bastante interesante, ¿verdad? Entonces, voy a proyectar mi presentación y si me pueden avisar, por favor, si es que consiguen verla. Bueno, ¿consiguen ver la presentación? Perfectamente, perfectamente. Bueno, el tema que traje como para poder conversar un poco con ustedes y compartir esta información que obtuvimos en unos trabajos que venimos realizando, digo venimos porque aún no finalizamos, es sobre lo que respecta a la microbiota, básicamente, de la stevia rebaudiana, que es el KGE comúnmente como le decimos, tanto en Paraguay como en Brasil, ¿verdad? Este fue un trabajo en conjunto que realizamos, que incluso formó parte de la tesis de maestría de una estudiante en la Universidad Federal de Viçosa. Y voy a estar presentándole entonces algunos datos que obtuvimos a partir de estos levantamientos realizados tanto aquí en Paraguay como en Brasil. Bueno, a modo de introducción, una breve introducción, sabemos que la stevia es una planta que tiene una gran aceptación, digamos, en el mundo por esas propiedades que tiene como un endulzante natural, vamos a decirles. Esta planta contiene altos contenidos de estebiócidos y rebaudiociócidos de gran interés para las industrias para poder utilizarla, ¿verdad?, como un edulcorante natural. Entre estos glicósidos, por decirlo así, el rebaudiócido A es uno de los más, digamos, de interés por las industrias y gran parte de los mejoramientos genéticos se destinan a obtener variedades con mayor contenido de este rebaudiócido A. Una vez que se haya, digamos, ya comercializado estos estebiócidos, pero Japón fue uno de los primeros países que llegó a, digamos, colocar en venta el primer edulcorante a base de stevia y a partir de ahí fue aceptado en varios países, ¿verdad? Digamos que al inicio no había mucha aceptación, principalmente porque aún no había muchos estudios con relación a cuál sería el efecto, ¿verdad?, de estos estebiócidos en el ser humano. No obstante, una vez que ya se haya demostrado la inocuidad, varios países, como Estados Unidos, comenzaron a adoptar su uso e incluso grandes empresas como Coca-Cola o Pepsi lanzaron productos ya utilizando este estebiócido como parte de los ingredientes de sus productos.
Bueno, como sabemos, la stevia es, por decirlo así, una marca, o sea, una planta nativa nuestra, digamos, es, digamos, dentro de las pocas plantas que tenemos que podemos decir con orgullo que es de sello paraguayo. El origen está restricto básicamente a esta zona de la cordillera de la Mambá e incluso en algunas regiones del Brasil podemos también encontrarla ocurriendo, ¿verdad?, de forma nativa. Es una planta que pertenece a la familia de las teráceas, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, se propaga principalmente de forma asexual. Sin embargo, existen trabajos también donde utilizan, digamos, o propagan de forma sexual a través de las semillas. ¿Ok? Bueno, como sistema de cultivo, como podemos ver, esta planta pasó de ser una planta nativa restricta a zonas boscosas a ser cultivada a grandes extensiones, ¿ok? No solo en el país, sino en países vecinos y en otros países alrededor del mundo, ya sea en Asia, Europa e incluso América del Norte. Una vez que nosotros sacamos un cultivo de su región nativa, por decirlo así, y comenzamos a implantarlo en grandes extensiones, nosotros sabemos que esa es una de las predisposiciones iniciales para poder, digamos, cumplir con el triángulo de la enfermedad, como bien explicó el doctor Horacio recientemente. Entonces, una vez que nosotros tengamos grandes extensiones con un material uniforme, dada o bajo condiciones ambientales favorables y un patógeno que demuestre una alta agresividad o virulencia, nosotros tenemos una enfermedad. ¿Ok? Entonces, con base en esto, nosotros comenzamos a realizar algunos trabajos viendo que la stevia en el centro de origen, una vez que le sacamos y lo implantamos en grandes extensiones, la predisponemos al ataque de patógenos. Y eso es lo que comúnmente vemos cuando entramos en cualquier cultivo de este rubro. Plantas con estos síntomas, como una leve o una severa, perdón, necrosis que comienza de la parte de abajo hasta arriba, e incluso otras que pueden presentar síntomas como marchitez. ¿Ok? Entre paréntesis, yo les voy a mencionar los trabajos que realizamos con base a enfermedades fúngicas. Como sabemos, plantas en general pueden ser infectadas por diversos patógenos, ya sean virus, bacterias, fitoplasmas y otros. Yo me voy a limitar en mi trabajo exclusivamente en la presentación a enfermedades fúngicas. Sabemos que existen reportes asociados a stevia con diversos patógenos, incluso virus y fitoplasmas. Sin embargo, en nuestro país aún, digamos, no estamos reportando este tipo de patógenos. Bueno, si nosotros hacemos una breve revisión con cuáles fueron los géneros o los hongos fitopatógenos asociados a este cultivo, el primer levantamiento lo hizo, como ya mencionó el doctor Horacio, la profesora Aida Orrego, que fue pionera, digamos que fue nuestra taxónoma, la que teníamos en la facultad, y gran parte de todos los trabajos relacionados a lo que era levantamiento de enfermedades fue realizado por la profesora Aida y su equipo de investigación. Entonces, como podemos ver, el primer trabajo fue publicado en el año 97 y ahí ella reporta varios patógenos asociados a diversos síntomas como marchitamientos, manchas necróticas, cancros, pudriciones y diversas partes de la planta, ¿verdad? Que podemos ver que esos patógenos tienen, por decirlo así, algún grado de preferencia. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una búsqueda en la base de datos, como por ejemplo la de la USDA de los Estados Unidos, donde nosotros vemos todos los patógenos reportados en stevia, por increíble que parezca, perdón, no vemos ningún reporte de patógenos asociados al KGE de Paraguay. Entonces ahí nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Es una planta nuestra? ¿Somos centro de origen? ¿Y por qué bases de datos internacionales no podemos encontrar, digamos, reportes oficiales de patógenos asociados a este cultivo que son de nuestro país? Gran parte podría decirse que esas bases de datos se manejan con reportes científicos, principalmente en revistas arbitradas. ¿Qué significa eso? Que los reportes deben pasar por un proceso de arbitraje, como así también una caracterización morfológica y
patogénica, además de análisis filogenéticos. Entonces, muchas veces, digamos que la caracterización molecular, por decirlo así, de estos patógenos es algo muy reciente en nuestro país. Por más que nosotros ya tengamos reportes oficiales, entre comillas, pasados, no se llegó a caracterizar completamente esos patógenos como para que puedan ser reconocidos por la comunidad científica en el exterior. Gran parte de las publicaciones realizadas con patógenos asociados al cultivo de stevia, como podemos ver, son todas incompletas. Entonces, la mayoría de los hongos son identificados a nivel de SP. Y hoy en día sabemos que muchos géneros están compuestos por un complejo de especies. Entonces, como ya mencionaron en las presentaciones anteriores, cuanto más nosotros sabemos de nuestro enemigo, mejor aún. Entonces, ese es el caso de la stevia. Nosotros aún no sabíamos cuáles eran los patógenos que le afectaban aquí en nuestro país. Sabíamos de forma, por decirlo así, más frecuente algunos patógenos como Septoria, Alternaria, Atelia, que eran patógenos más comunes de ver en las principales regiones productoras. Sin embargo, no estaban registrados en bases de datos internacionales. Ahí nosotros tuvimos el objetivo de realizar un levantamiento y caracterización de patógenos asociados al KGE, ya sea en Paraguay, en el centro de origen, algunas regiones productoras comerciales y en algunos estados del Brasil, como Minas Gerais, São Paulo y Paraná. Resaltando que las colectas fueron realizadas exclusivamente en áreas donde el cultivo se instalaba a campo. El único lugar donde nosotros colectamos muestras en invernadero fue en Cordillera, donde tuvimos acceso al banco de germoplasma del IPTA. Entonces, esos materiales, como puede ver ahora en las fotos, bancos de germoplasma, esto es en Brasil. Entonces, tanto áreas comerciales como áreas donde se mantenían esos germoplasmas, nosotros realizamos unas colectas viendo todo aquello que parecía ser un síntoma causado por algún hongo fitopatógeno. Aquí, esta es la foto del banco de germoplasma del IPTA, ubicado en Piribebuy, donde estos materiales prácticamente fueron, por decirlo así, extraídos del centro de origen con el objetivo de incluirlos dentro de programas de mejoramiento genético y, para sorpresa nuestra, estas plantas que prácticamente fueron trasplantadas en esas macetas ya estaban con alta incidencia de algunos patógenos foliares. Bueno, para poder caracterizar estos patógenos, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Hicimos primeramente una caracterización morfológica. ¿Qué implica eso? Que el patógeno tenga que ser aislado, láminas tengan que ser realizadas para poder realizar algunas mediciones morfológicas principalmente y con base a una serie de características que debemos cumplir para poder finalmente publicar o reportar oficialmente esos patógenos, por decirlo así. Entonces, aparte de una caracterización morfológica que fue acompañada con base en algunos materiales de referencia, como nosotros vimos en la presentación de Mangaporte, por ejemplo, cuando nosotros direccionamos a un patógeno, nosotros encontramos diversidad. Ahora nosotros cambiamos, digamos, el objetivo. No nos direccionamos a un patógeno, nos direccionamos a una planta. Entonces, ¿qué implica eso? Que nosotros nos encontremos con una diversidad de organismos y esos organismos tienen, digamos, una serie de características o requisitos que deben seguirse para poder caracterizarlos. Entonces, con base a esas bases de datos y libros de referencia, nosotros utilizamos para poder complementar nuestras caracterizaciones morfológicas. Claro está que hoy en día solamente con caracterizaciones morfológicas nosotros no podemos publicar ningún reporte. Eso es muy importante que quede claro. Ningún reporte es básicamente, por decirlo así, ya aceptado hoy en día en revistas internacionales sin una caracterización molecular. Y cuando hablamos de hongos, gente, esto es fundamental. No podemos publicar una nota sin haber realizado una caracterización molecular. Entonces, existen regiones específicas, como vimos en el trabajo de Mangaporte, que son utilizadas para ciertos grupos de hongos.
En este caso, nosotros usamos una serie de primers específicos, primers generales para cada grupo del organismo que nosotros encontramos en este caso. Además de esa caracterización molecular, por decirlo así, en algunos casos, con grupos de hongos que son más complejos, nosotros tuvimos que realizar algún análisis filogenético, ¿verdad? Para poder llegar con exactitud a cuál especie nosotros estábamos trabajando, digamos, con cuál especie estábamos trabajando. Bueno, hicimos una caracterización morfológica, hicimos una caracterización molecular, ¿eso ya es suficiente? No. Si nosotros no hacemos unos ensayos de patogenicidad, nosotros no podemos afirmar que esos organismos asociados a ese cultivo corresponden a un hongo fitopatógeno. Mientras nosotros no cerremos el ciclo o los postulados de Koch, como nosotros le llamamos, nosotros no podemos afirmar que esos patógenos están asociados a una enfermedad. Entonces nosotros hicimos los postulados para cada uno de los hongos que nosotros encontramos, ya sea en forma de suspensión de conidios o algunos casos para hongos que no esporulan con disco de micelio, o hongos un poco más específicos, un poco más complicados de trabajar, por decirlo así, como el sinoe, tuvimos que hacer algún proceso o alguna adaptación de un proceso de esporulación para poder obtener estructuras viables para poder inocularlas. Entonces, resumiendo, hicimos una caracterización morfológica, una caracterización molecular y unos ensayos de patogenicidad. Bueno, a continuación yo le voy a estar mostrando básicamente imágenes de los patógenos que nosotros encontramos. No me voy a detener a hablar un poco o, digamos, discutir mucho lo que sería el aspecto filogenético, porque al trabajar con diferentes grupos, eso ahí complica un poco. Bueno, el primer patógeno que encontramos es Aezidium. Sí, muchos dirán, una roya en stevia. Así mismo, es una roya. La verdad, nosotros no sabemos exactamente a qué género pertenece. Sabemos que dentro de Pucciniales tenemos royas heteroicas. Dentro de lo que sería la familia Asterácea, nosotros tenemos varios géneros de Puccinia que fueron reportados asociados a varios géneros. En el caso de la stevia, nosotros le encontramos a este patógeno en la fase aecídica. ¿Qué significa eso? Que es básicamente una fase que normalmente Pucciniales en general utilizan algún hospedero alternativo. ¿Ok? Entonces, con relación a Aezidium, nosotros no sabríamos específicamente decir si la stevia está siendo un hospedero alternativo o nosotros estamos frente a un patógeno exclusivo, ¿verdad?, de este cultivo. Un aspecto que nos llamó mucho la atención es que cuando nosotros comparamos las características morfológicas de la Aezidium colectado en Paraguay, en la zona de Paraguarí, con la especie ya reportada, Aezidium stevia, hay grandes características morfológicas, por decirlo así, que difieren. Entonces, nosotros lastimosamente no pudimos extraer DNA de calidad como para poder utilizarlo en siguientes reacciones y realizar el análisis filogenético de este patógeno. Cuando trabajamos con patógenos biotróficos, realmente es un poco más, da un poco más de dolor de cabeza, por decirlo así, tanto Pucciniales como erisipales, ¿verdad? Entonces, con base a las características morfológicas, nosotros suponemos que podríamos estar ante una novedad de Aezidium dentro de lo que sería, ¿verdad?, infectando el cultivo de stevia. Otro punto muy interesante que debemos mencionar es lo siguiente. Bueno, estamos frente a una roya. Sabemos que royas en general causan enfermedades devastadoras si vamos a comparar como un Phacopsora o Puccinia en soja y trigo. Sin embargo, nosotros vimos que gran parte de las plantas que estaban infectadas por este patógeno, las estructuras, en este caso los peridios, estaban totalmente obstruidos por este hongo hiperparásito que se llama tuberculina. Entonces, pareciera ser que, bueno, centro de origen, existen enemigos naturales que mantienen este patógeno bajo un nivel de daño que nosotros no encontramos comúnmente epidemias de royas en stevia.
Otro patógeno que nosotros encontramos es Alternaria burnsii. El género Alternaria comprende un grupo de hongos necrotróficos. Alrededor del mundo existen dos especies reportadas, Alternaria alternata y Alternaria stevie, que fue la especie caracterizada inicialmente en Japón, asociado al cultivo de KGM. Para sorpresa nuestra, no tanto Alternaria burnsii, podemos ver en el postulado que causa también una severa necrosis, y Alternaria novaginensis, fueron las dos especies que nosotros encontramos en Paraguay. Alternaria novaginensis, ella está dentro de la sección porri, entonces es, digamos, como prima de Alternaria stevia. Aquí nosotros quedamos realmente bastante sorprendidos porque nosotros estábamos esperando que Alternaria stevia esté presente, ¿verdad?, en nuestro país. Sin embargo, no podemos concluir con exactitud que esta especie no está presente debido a que nosotros no realizamos colectas en todos los puntos, digamos así, o en las principales zonas productoras de stevia en el país. Entonces, en las regiones que nosotros visitamos, fueron estas dos especies las más frecuentes. Alternaria novaginensis, ella causa una severa necrosis, unas manchas foliares bastante agresivas, que muchas veces llevan erróneamente a asociarlos a septoria, que es otro patógeno también asociado a este cultivo. Entonces, gran parte de estos patógenos que le voy a estar mencionando, digamos que muchas veces estuvieron enmascarados por septoria. A un productor, cuando nosotros le preguntamos, el canje está con una necrosis total de la planta, directamente ya la asocia a septoria. Sin embargo, vamos a darnos cuenta de que hay muchos más hongos asociados a esos síntomas, no simplemente septoria. Alternaria novaginensis, ella fue demostrado también en los ensayos de patogenicidad que infecta la stevia. Es un patógeno que es eficientemente transmitido por semillas. Nosotros vimos también que por más de que este cultivo no sea comúnmente propagado de forma sexual, por decirlo así, con semillas, estas semillas que nosotros encontramos fácilmente estaban infectadas con ambas especies de Alternaria. Alternaria novaginensis es una especie que fue reportada inicialmente en esta maleza, Galinzonga parviflora. Esta maleza está presente en el país, entonces como vimos en las presentaciones anteriores, malezas pueden constituir un hospedero o un reservorio, por decirlo así, eficiente de patógenos ante la ausencia del hospedero principal en este caso. Otro patógeno que nosotros encontramos, Cercospora, es un grupo ya altamente, por decirlo así, conocido, son patógenos polífagos que están presentes asociados a este cultivo. En el caso de Cercospora, para sorpresa nuestra, con base en la caracterización morfológica y molecular que nosotros hicimos, estamos frente a una especie nueva. ¿Qué significa eso? Que la especie de Cercospora que infecta a la stevia en nuestro país corresponde a una especie que nunca ha sido descrita. Entonces, esta especie va a ser caracterizada y propuesta, claro, como una nueva especie para la ciencia. Otro género bastante común es Coletotricum truncatum, asociado a los síntomas de antracnosis. Una característica muy particular, por decirlo así, fue que este patógeno necesita de heridas principalmente para poder causar una, digamos, mancha foliar o una antracnosis severa, ¿verdad? Sin embargo, nosotros en el campo, cuando entramos en los cultivos de stevia, vemos comúnmente estos crisomelios, como diabróticas o vaquitas, asociados a estos daños foliares en las plantas de canje. Entonces, estos insectos constituyen, ¿verdad?, unos vectores, no vectores, sino que unos principales, digamos que son los principales insectos que causan esas puertas de entrada para que Coletotricum pueda ya básicamente infectar a las plantas. Otro género que nos llamó mucho la atención fue Corinéspora cassícola. Corinéspora cassícola es un patógeno, como los otros que le mencioné, bastante polífago.
Para sorpresa nuestra, Corinéspora cassiicola fue encontrada en regiones de San Pedro, en parcelas de stevia que estaban próximas también a áreas productoras de soja. Entonces nosotros podríamos estar asociando a un tipo, un hot jump de Corinéspora, sabemos que es un hongo altamente polífago, entonces fácilmente puede pasar ya sea de soja o de soja para stevia o de stevia para otro cultivo como la chía también que se siembra mucho en esas regiones. Bueno, este patógeno realmente fue un patógeno que a nosotros nos sorprendió mucho. ¿Por qué? Porque él no estaba, digamos, dentro de la lista, porque cuando nosotros realizamos un levantamiento, nosotros tenemos más o menos una idea de cuáles son los patógenos que podrían aparecer, ya sea asociados a manchas foliares o patógenos radiculares. El SINUE es un género asociado a una enfermedad que nosotros le llamamos de verrugosis. ¿Ok? La verrugosis es una enfermedad que nunca fue asociada con el KGN. A campo, cuando nosotros hicimos las colectas, los productores le llamaban de cancro a estos síntomas que ustedes pueden ver en las plantas, que se caracterizan como una necrosis, ¿verdad? En los entrenudos puede afectar las nervaduras, las hojas quedan totalmente deformadas, afecta totalmente el desarrollo de la planta. Y nosotros vimos esos síntomas y en aquella época mi ex orientador, él trabaja con este grupo de hongos y él dijo, bueno, mira, estos síntomas no parecieran estar asociados a una bacteria. ¿Por qué? Porque los productores aquí lo asocian con una bacteria. Yo busqué, no encontré ningún artículo científico donde se haya demostrado que esa bacteria definitivamente estaba asociada a este síntoma y que los postulados se hayan cerrado. Entonces nosotros aislamos el SINUE y los ensayos de patogenicidad demostramos claramente que este patógeno es el organismo causal asociado a esos síntomas de cancro que los productores comúnmente le llaman e incluso la asocian a una bacteria. Entonces ustedes pueden imaginarse cómo cambia totalmente, ¿verdad?, la etiología de una enfermedad simplemente con haber realizado un estudio un poco más aprofundado del patógeno que está asociado a ese cultivo. A modo de comentario, esta variedad que ustedes ven aquí es una variedad que era muy utilizada, una variedad japonesa que se llama Morita. Esa variedad fue prácticamente sacada del mercado debido a su alta susceptibilidad a este patógeno. Cuando nosotros comparamos la reacción de cultivares nativos al SINUE, ellos no presentaron una agresividad tan marcante, digamos así. El patógeno no mostró una agresividad muy marcante cuando lo comparamos con esta variedad morita. ¿Qué implica eso? Que probablemente en el centro de origen nosotros tenemos algunos patógenos que, por decirlo así, tal vez ya están conviviendo con la stevia en el centro de origen, y cuando nosotros introducimos esas variedades que fueron llevadas a otros países, fueron básicamente mejoradas en esos países y la introducimos de vuelta, nosotros nos encontramos con eso. Tal vez en el proceso de fitomejoramiento se haya perdido alguna, digamos por decirlo así, algún gen asociado a esa resistencia que tenían los cultivares normalmente y nos encontramos con este tipo de casos. Una variedad introducida altamente susceptible a un patógeno presente en el país. Último patógeno foliar que encontramos, por decirlo así, es Phoma omnivirens, es un celomiceto, a diferencia de los otros organismos. Este patógeno ya fue reportado asociado al crisantemo. Entonces, el crisantemo pertenece también a esta familia, a Asteraceae. Entonces, nosotros podemos decir que Phoma omnivirens, además del crisantemo, también puede infectar eficientemente cultivos de stevia. Finalmente, llegamos a Septoria. El caso de Septoria realmente es un caso bastante particular. ¿Por qué? Porque como ya les había mencionado, gran parte del protagonismo asociado a manchas foliares se la llevaba Septoria, debido principalmente a la falta de un trabajo que separe minuciosamente y haga esos ensayos de patogenicidad para ver cómo se inicia una mancha foliar causada por alternaria, cómo se inicia una mancha foliar causada por Septoria, y a partir de ahí nosotros podamos diferenciar estos síntomas. Claro está que a campo nosotros encontramos la enfermedad en diversos grados. Con Septoria, nosotros tenemos, digamos, un dilema con relación a qué. A que este patógeno
en el centro de origen es bastante común. Nosotros encontramos incluso asociados a plantas, digamos, que fueron colectadas en el centro de origen. Septoria stevie, la especie asociada al cultivo del KGE, fue caracterizada en Japón por un taxónomo llamado Ishiba. Entonces, en aquella época, claro, nosotros no teníamos taxónomos que pudieran hacer esa caracterización. Entonces, este patógeno, como la stevia fue llevado a diversos países, probablemente Septoria también pudo haber sido llevada con esos materiales. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Septoria fue caracterizado en Japón. Cuando nosotros hicimos la caracterización molecular, nos encontramos con que nuestros aislados prácticamente no tenían ninguna correlación con las secuencias depositadas asociadas al material tipo. Entonces, ¿qué implica eso? Que, dadas las condiciones que nosotros somos centro de origen, nosotros necesitamos disponibilizar para la comunidad científica informaciones relevantes asociadas a este patógeno, surgidas principalmente a partir de colectas realizadas en Paraguay, en el centro de origen. Nosotros realizamos los postulados, claramente se demostró este patógeno es muy agresivo, diversos materiales fueron realmente susceptibles y una tal vez alternativa que nosotros propongamos sería la epitificación de Septoria. ¿Qué significa eso? Con base a un material tipo seleccionado en el centro de origen, nosotros disponibilicemos a la comunidad científica para que finalmente este tipo de trabajos puedan ser realmente, digamos, finalizados y que lleguen a Septoria stevie, si es realmente stevie, o otra especie de Septoria. Pero, como les mencioné, grandes hipótesis, no es hipótesis, sino que nuestros resultados están mostrando de que Septoria, la verdad, fue introducida en Japón y a partir de ahí, claro, a diversos otros países donde hoy en día este cultivo es sembrado, por decirlo así. Bueno, el otro hongo que apareció mucho como patógeno radicular es Atelia rolfi, un patógeno polífago común, es uno de los patógenos principales que ataca al KGE. Los postulados claramente fueron cerrados. Y un aspecto que nos llamó mucho la atención fue que cuando comparamos aislados de Paraguay y de Brasil, existen algunas características morfológicas a simple vista, ¿verdad? Que nosotros aún no estamos pudiendo correlacionar con mayor agresividad. Entonces, esos son trabajos que estamos pensando realizar a futuro, comparar, ¿verdad? Cepas de diferentes regiones como para poder ver si existe una variación con relación a una posición geográfica o una reacción de acuerdo a los materiales que tenemos. Fusarium también estuvo presente, en este caso nosotros no pudimos llegar específicamente al nivel de especie, pero sabemos que está dentro del complejo Incarnatum XZ. Entonces vamos a realizar más amplificaciones de otras regiones génicas para poder concluir exactamente cuál es la especie de Fusarium que está asociado a síntomas de marchitez y necrosis radicular en el cultivo de sésamo, de KGE, perdón. Bueno, cerramos entonces con este patógeno que recientemente fue mencionado, Macrofomina fasciolina, un patógeno altamente polífago, como ya les mencionó el doctor Horacio. El KGE está siendo o se tornó también un hospedero de este patógeno. Y una de las principales preocupaciones es que en regiones donde nosotros visitamos, incluso en Paraná, en Brasil, áreas de stevia estaban bordeadas por áreas de soja. Entonces, probablemente simplemente de la soja pasó a la stevia y esa, digamos, implantar el cultivo de stevia en regiones donde se produce comúnmente soja, digamos que le somete a la planta a que pueda ser eventualmente infectada por patógenos que afectan al otro cultivo. Sabemos que estos patógenos radiculares son altamente polífagos, entonces podría constituirse un problema serio también para el cultivo de stevia en nuestro país. Finalizando y resumiendo, entonces, por decirlo así, adicionando a los patógenos que ya fue reportado oficialmente por Aida Orrego, nosotros le incluimos algunos géneros e incluso nuevas especies para el país, ¿ok? Asociados a diversas enfermedades como manchas foliares, antracnosis, verrugosis y roya. Como consideraciones finales, podemos rápidamente decir que 12 géneros fueron encontrados asociados al cultivo de stevia, tanto en Paraguay como en Brasil, siendo dos de ellas, el Sinoe y Cercospora, serán propuestas como especie nueva para la ciencia.
Los demás géneros que encontramos nunca habían sido reportados como patógenos asociados al cultivo de stevia, entonces prácticamente estos géneros probablemente estaban enmascarados por Septoria. Y además fue comprobada la patogenicidad para todos esos géneros, excepto para Aedes, pero tratándose de un organismo biotrófico, eso se entiende que es fitopatógeno. Las principales amenazas constituyen verrugosis, la combinación de verrugosis con septoriosis realmente pudimos ver a campo que es detonante, la mancha negra y la pudrición carbonosa que hay que tenerle también como, digamos, en lista de espera que eventualmente puede tornarse un problema serio si desde el inicio ya no comenzamos a trabajar también en el cultivo de stevia. Nuestros resultados preliminares indican que tal vez Alternaria stevia podría ser considerado como una plaga cuarentenaria para el cultivo de canje en el país. Digo preliminar y tal vez porque necesitamos realizar más colectas en el país para poder cerrar realmente esto. Una sugerencia, y es lo que estamos realmente proponiendo, es que Septoria debería ser especificada con base a un material o un aislado del centro de origen y disponibilizar esas secuencias para la comunidad científica. Sabemos que es uno de los principales patógenos de este cultivo, entonces elucidar ese posicionamiento taxonómico es muy importante. Y por último, programas de mejoramiento genético asociados al cultivo del canje deben incluir, además de stevia, estos otros patógenos que están siendo reportados, porque cada uno tiene un impacto significativo también en lo que sería la producción de este rubro. Bueno, yo quería agradecerles de vuelta por la invitación y así como los trabajos que vimos, este trabajo es fruto del conjunto de trabajo de investigadores, digamos, de colaboradores de diferentes países. En este caso, por parte de Brasil, la Universidad Federal de Viçosa, algunas empresas como que Stevia, Stevita, Ingredion, asociados a la producción de stevia en ese país, y por parte de Paraguay, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, en su representación el ingeniero Casaxia y el ingeniero Andrés. ¿Okay? Entonces, muchas gracias por la invitación y estoy abierto a cualquier consulta que tenga. Muchísimas gracias, excelente la presentación, realmente un trabajo buenísimo, ¿verdad? Sobre todo para un tema que es tan importante para el país y que está era tan desconocido, pero bueno, ahora tenemos mucha información y sabemos a quién recurrir para nuestras consultas, que es lo importante, ¿verdad? Hay aquí una pregunta, dos preguntas tenemos. Una dice... Estos análisis de patógenos en plantas y hojas de stevia se realizan con planta fresca. Es sabido que la calidad microbiológica de la materia prima dicta la calidad del producto procesado. ¿Existe algún estudio donde evalúan los patógenos en hojas de stevia secas o deshidratadas ya como producto disponible comercialmente? Ok, buenísima pregunta. En verdad, los patógenos que yo trabajé fueron patógenos básicamente restrictos a enfermedades foliares a campo. Sabemos que la stevia, el KGE, también es comercializado como una planta medicinal de nuestro país, ¿verdad? Habría que ver, habría que realizar, es un trabajo bastante interesante, ver esa carga microbiana asociado ya a lo que sería la parte de post cosecha. Imagino que eventualmente estos géneros que nosotros estamos viendo podrían presentarse. Sin embargo, ya en post cosecha vimos que hay otros géneros que podrían reemplazar, digamos, a estos hongos como Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, que sí realmente implican digamos, tienen un grado de importancia desde el punto de vista de inocuidad para esos productos. Yo me limité a trabajar, digamos, y los resultados que le presenté fue exclusivamente asociado a patógenos foliares a campo. Entonces, yo creo que ese es un área interesante que el grupo de la doctora Andrea podría también explorar eventualmente. Y tenemos otra pregunta. Dice, ¿Alternaria ya fue reportada a SENADE para su reporte como cuarentenaria? Bueno, tengo entendido que algunos trabajos mencionan a Alternaria stevia como presente en el país. Entonces, en base a esos trabajos, que muchas veces, como les mencioné, algunos de ellos ni siquiera fueron caracterizados morfológicamente. Si es que no está reportado como presente en el país, perfecto. Entonces, yo me limité simplemente a algunos materiales que mencionan a esta especie presente en el país, ¿verdad?
Lo mismo pasa con Septoria. Septoria esté bien, ¿verdad? Hay trabajos que mencionan como presente en el país, sin embargo, oficialmente y con base a caracterización morfológica y molecular, aún nosotros no tenemos un trabajo publicado para la comunidad científica. Bueno, entonces le agradecemos muchísimo a por su brillante presentación y bueno, esperamos contar con él para próximos eventos también.